Soy Joan Rivera, soy médico de familia del Centro de Salud de Alcácer y coordinador del Grupo de Abordaje a Tabaquismo de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Desde nuestro grupo hemos elaborado un documento para hacer una propuesta de adaptación de la intervención breve a los criterios de financiación del Sistema Nacional de Salud. Como sabréis, desde enero del año 2020, el Sistema Nacional de Salud financia 2 de los 3 tratamientos de primera línea para dejar de fumar, concretamente bupropión y vareniclina. El tercer tratamiento de primera línea, que es la terapia sustitutiva con nicotina, de momento ha quedado excluida. El Ministerio nos marca unos criterios para poder acceder a esta financiación. En principio, la indicación terapéutica, tanto de bupropión como de vareniclina, sería en adultos para dejar de fumar, y hay unas condiciones de prescripción y dispensación, que es que tiene que ser con receta médica electrónica, no nos sirve la receta de papel, y que se puede prescribir una financiación anual por paciente. Las condiciones de financiación para realizar la prescripción del medicamento es que el paciente debe estar incluido en un programa de apoyo individual o grupal de deshabituación tabáquica y que esté implementado en la comunidad autónoma en la que vive. ¿Qué pacientes son candidatos para recibir esta financiación? Pues en principio el paciente debe de expresar que quiere dejar de fumar y esto se debe de constatar por un intento de abandono previo en el último año. Y tiene que tener un nivel de dependencia de ser fumador de 10 cigarrillos o más al día y un test de Fagerström ampliado mayor de 7 o, si es abreviado, como es el caso del que tenemos nosotros en Abucasis, mayor o igual a 4. Este es el test de Fagerström que podríamos decir ampliado y este es el que nosotros tenemos en Abucasis, que ahora veremos en la historia clínica de tabaquismo. ¿Quién lo puede prescribir? Pues de entrada los médicos de medicina familiar y comunitaria, los compañeros de unidades de conductas adictivas, los neumólogos, los médicos de medicina preventiva y salud pública y los médicos del trabajo. Y las condiciones de prescripción, tanto para bupropión como para vareniclina, son de 12 semanas, es decir, de 3 meses. Como ya os he comentado, la dispensación se realiza solamente por receta electrónica, pero solo se puede realizar un envase por prescripción, lo que equivale a un mes de tratamiento. Es decir, que no se pueden hacer los 3 envases de golpe en la misma visita, con lo cual nos obliga a que haya como mínimo 3 visitas y que estas visitas sean cada 30 días. Como sabréis, en tabaquismo tenemos 3 tipos de intervención: la intervención breve, que digamos que es la intervención estrella en la atención primaria, la intensiva y la especializada. La intervención breve, la definición es que tiene que ser en total de contactos de 3 o menos y el total de tiempo empleado en los 3 contactos menor de 30 minutos. Está basada en la estrategia de las 5 AES, que es averiguar si fuma y registrarlo, aconsejar el abandono, apreciar la disposición para dejar de fumar, ayudar en el proceso y acordar un seguimiento. Esta intervención breve nosotros hasta ahora la tenemos protocolarizada en 3 visitas, una que se realizaba el primer día, otra a los 15 días y otra a los 30. Y como veis, con lo que os he comentado antes, hay una contradicción entre la intervención breve clásica o estándar y los criterios de financiación que nos impone el Sistema Nacional de Salud, que nos obliga a que las 3 visitas sean mensuales, es decir, cada 30 días. Este más o menos es la propuesta que hasta ahora manejábamos en atención primaria como intervención breve, la metodología 1-15-30. 1 el primer día que captamos al paciente, la segunda visita a los 15 días y la tercera a los 30. Y como os he dicho, por las condiciones de la financiación que nos ha impuesto el Ministerio, esto ha cambiado y las visitas se hacen ahora obligatorias cada 30 días, es decir, una al mes durante 3 meses. Tenemos que tener unas consideraciones adicionales por el hecho de que intervenir en tabaquismo no solamente es prescribir fármacos. Es muy importante la intervención cognitivo-conductual, sobre todo para la prevención de recaídas. No somos ajenos a la situación actual de la pandemia por COVID-19 y esta propuesta que os vamos a desarrollar se puede hacer tanto de manera presencial como telefónica. Y se puede hacer tanto por médicos como por enfermería. Está claro que si la realiza enfermería, nosotros tendremos que hacer la prescripción, pero el seguimiento posterior sigue siendo por enfermería.
y ya tenemos evidencia de distintos estudios de que las intervenciones telefónicas son eficaces para ayudar a la gente a dejar de fumar. ¿Cómo vamos a integrar la intervención breve estándar con los criterios de financiación que nos impone el Ministerio? Pues de esa cuestión nace la propuesta de adaptación de la intervención breve a los criterios de financiación de fármacos del Sistema Nacional de Salud que hemos elaborado desde el Grupo de Tabaquismo. Aquí os presento el documento donde estaría el esquema general y el desarrollo de las visitas. Este documento lo vais a tener colgado tanto en la página web de la sociedad como en el blog del Grupo de Tabaquismo. Esto diríamos que sería el esquema general de la intervención de los 3 meses, en el que vemos que hay 3 visitas que podemos decir que son obligatorias, la primera visita, la segunda y la tercera, que coinciden cada una con un mes, y proponemos 2 visitas opcionales, la opcional 1 y la opcional 2. En estas 3 visitas obligatorias y las 2 opcionales se proponen un total de 5 anexos que son accesibles tanto a profesionales como a pacientes. Y hemos de tener en cuenta que esta propuesta que os hago es una propuesta de mínimos. Aquellos compañeros que quieran desarrollarla y hacerla más amplia, no hay problema. Pero lo que proponemos en este documento es lo mínimo que hay que hacer durante estas 3 visitas. Vamos a desarrollar esta propuesta en 2 vídeos. El primer vídeo va a comprender la primera visita obligatoria y la opcional 1, y en un segundo vídeo abordaremos la segunda y tercera visitas obligatorias y la opcional 2. Aquí tenéis la dirección de nuestro blog, que se llama abordajealtabaquismo.blogspot.com, en el que vais a tener colgados los anexos que vamos a utilizar, que ya os digo que son accesibles tanto para pacientes como para profesionales. Esto más o menos son los anexos, aquí hay unos 20 anexos, pero nosotros solamente vamos a utilizar 5 en esa intervención de mínimos. Lo primero que debemos hacer es registrar el paciente cuando viene a la consulta. Es muy importante que registremos en la historia clínica de abucasis que el paciente cumple los criterios de financiación para que quede justificado. Os recuerdo un poco cómo acceder a la historia clínica de abucasis. En la primera página de la historia clínica del paciente, en la parte superior izquierda tenemos un sobre, clicaríamos sobre él y se abre un desplegable. Aquí clicaríamos en historia personal y a la mano derecha se nos abre otro desplegable, clicaríamos en hábitos tóxicos y después clicaríamos en tabaco. Y esto es la historia clínica de tabaquismo. Para empezar a desarrollar la historia, lo primero que haríamos sería clicar en nuevo y desarrollaríamos la primera, que es averiguar si fuma y registrarlo. En este caso el paciente ya viene motivado, ya sabemos que es fumador y que quiere dejarlo. La segunda sería aconsejar el abandono, que por supuesto lo haríamos, y pasaríamos a realizar el test de Fageston. Como os comentaba, el test de Fageston que tenemos en la historia clínica de tabaquismo aquí en la Comunidad Valenciana es el test de Fageston breve. Por lo tanto, para que cumpla los criterios de financiación, tiene que tener una puntuación mayor o igual a 4. Es distinto del test de Fageston ampliado, que tiene que ser mayor que 7. La tercera A sería apreciar la disposición para dejarlo, que en este caso el paciente ya viene motivado y sí que querría dejar de fumar. Clicaríamos que el paciente está en fase de preparación para el abandono y lo siguiente que tendríamos que hacer es ver si cumple criterios de derivación para las unidades especializadas de tabaquismo, que en la Comunidad Valenciana son las UCAs. Aquí tenéis en la historia clínica de tabaquismo las 5 posibilidades que hay de que un paciente, si cumple alguna de ellas, sea derivado a la UCA, que es, en primer lugar, que tenga 3 o más intentos previos de abandono que sean supervisados por un profesional sanitario, la presencia de trastorno psiquiátrico grave o estabilizado, antecedentes o presencia actual de otros trastornos adictivos, presencia de serios problemas de salud relacionados con el tabaco y fumadoras embarazadas a las que no se puede dar tratamiento farmacológico y solamente son candidatas de tener un apoyo psicológico que actualmente solamente tenemos en las UCAs. Si el paciente que tenemos delante cumple alguno de estos criterios, deberíamos de derivarlo a la UCA y habría acabado nuestra intervención. Si no cumple criterios, debemos de seguir adelante con la cuarta A, que es ayudar en el proceso de abandono, prescribir tratamiento farmacológico si está indicado y abordaje cognitivo-conductual
y clicaríamos en quiere hacerlo con ayuda, puesto que vamos a guiarlo nosotros. Finalmente, la quinta A sería acordar un seguimiento con el paciente, que serían las 3 visitas mínimas que vamos a desarrollar en la intervención breve y sería tratamiento en consulta. El segundo punto que desarrollaríamos en esta primera visita sería felicitar por la decisión que ha tomado el paciente y le haríamos reflexionar sobre los motivos reales por los que quiere hacer ese intento, que no sea solamente porque el tratamiento está financiado. Para ello, le daríamos el primer anexo que le vamos a dar, que es el anexo número 6, en el que simplemente le pedimos que nos escriba en papel los motivos por los que está fumando y los motivos por los que quiere dejar de fumar. Esto es muy importante que lo rellene porque a lo largo del proceso de dejar de fumar vamos a hacer referencia a él y es importante que lo tenga a la vista. Normalmente le decimos que lo ponga en la nevera con un imán o en la mesita, en un sitio que lo tenga a la vista. Y esto es normalmente lo que nos suelen rellenar, ¿vale? Motivos por los que fumo, pues porque me ayuda a ir al baño, porque me relaja, para no engordar, porque me gusta fumar después de las comidas. Y después, en la otra columna, tenemos unos motivos para dejar de fumar que nos suelen poner pues, por salud, por ahorrar dinero, por dar ejemplo a los hijos, por sentirse libre, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo rellene. El tercer punto que desarrollaríamos en esta primera visita es pesarlo y tomar la tensión para tener un registro de base que en la segunda visita y la tercera volveríamos a hacer para ver si ha habido un aumento importante de peso o variaciones en la tensión arterial para intervenir sobre él. El cuarto punto, y muy importante, es entregar el segundo y el tercer anexo que vamos a utilizar, que es el autorregistro de consumo y el ejemplo de conductas alternativas. Como os comentaba antes, dejar de fumar no solamente es prescribir fármacos, sino que es muy importante la intervención cognitivo-conductual. Yo diría que incluso es más importante que el tratamiento farmacológico. Sí que es verdad que el tratamiento farmacológico duplica las posibilidades de que tengamos éxito con el paciente a la hora de mantener la abstinencia, pero es fundamental que el paciente haga un cambio de hábitos y para ello utilizaremos estos 2 anexos que a continuación os presento. El anexo número 5 es el anexo de autorregistro de consumo y tenemos que explicarle cómo hay que rellenarlo. Este anexo tiene 4 columnas. La primera columna es el primer cigarrillo de la mañana a la hora que lo fuma, el deseo que se puntúa de 1 a 3. 1 sería un cigarrillo en el que podría dejar de fumar sin problemas. 2 sería un cigarrillo que me costaría dejar de fumar pero que podría hacerlo. Y 3 sería aquel cigarrillo que fumo con mucha intensidad y que me costaría mucho en ese momento no fumar. La tercera columna, hay que asociar ese consumo de cigarrillo a esa hora y con esa intensidad de deseo a una actividad, que ahora veremos un ejemplo de los que nos suelen poner, y una vez identificada la intensidad del deseo y la actividad que está haciendo, hemos de plantear al paciente que realice una conducta alternativa para cuando esté en fase de dejar de fumar, que no va a poder fumar, tiene que hacer algo alternativo. En cuanto a las conductas alternativas, tenemos el anexo número 8, que es un ejemplo de conductas alternativas que otros pacientes han hecho para suplir ese deseo y que les ha funcionado. Así, por ejemplo, tenemos fumar asociado a hablar por teléfono, o a ver la televisión, o a beber alcohol, o a tomar café, o a conducir. Y aquí hay ejemplos de cosas que han hecho otros pacientes y les ha servido para hacer esa conducta alternativa. Nuestro paciente puede hacer esta conducta o elaborar conductas nuevas que él mismo le funcionen, ¿vale? Y esto sería más o menos lo que nos debería de traer el paciente en la segunda consulta, ¿vale? Un registro de los cigarrillos que fuma a lo largo del día, la intensidad con las que fuma, 1 con poca intensidad, con pocas ganas, 2 con, digamos, medianas y 3 con mucha intensidad, la columna de la actividad que está haciendo en ese momento. Y es muy importante decirle que con ayuda del anexo que le hemos presentado anteriormente de conductas alternativas, elabore ya una conducta alternativa previamente a que le pueda suceder para saber lo que tiene que hacer en ese momento. Es importante que este autorregistro de consumo que vamos a entregar en la primera visita y tiene que traer rellenado en la segunda, es muy importante que lo cumplimente porque va a ser la base de la segunda visita
y va a ser la base de la intervención cognitivo-conductual. Insistir en que os lo rellenen porque les suele costar rellenarlo y no hay problema en que lo rellene entre la primera y la segunda visita porque tanto en bupropion como en vareniclina sabéis que durante la primera semana el paciente sigue fumando y deja de fumar a partir de la segunda semana de tratamiento. Entonces, durante esa primera semana, aunque está tomando el tratamiento, sigue fumando y es la oportunidad de que nos rellene este autorregistro. El segundo punto que deberíamos desarrollar en esta primera visita es entregarle la ayuda para dejar de fumar. Ahora veréis el anexo, que consta de 4 puntos fundamentales. Hay que consensuar con el paciente la elección del día D, es decir, el día a partir del cual el paciente se compromete a dejar de fumar, que en este caso, como os digo, con bupropion y vareniclina va a ser el primer día de la segunda semana, el día número 8, puesto que la primera semana empieza a tomar tratamiento, puede seguir fumando y ya es a partir de la segunda semana cuando deja de fumar. Entonces, normalmente entre el 8 y el 10º día tendría que elegir el día D, a partir del cual deja de fumar. Hay una serie de consejos para preparar el día D, una serie de consejos que hacer ese día D y unas recomendaciones en caso de desliz, en caso de que haya algún consumo esporádico. Este es el anexo número 3, en el que, como os he indicado, hay un compromiso de día D para dejar de fumar, una serie de actividades que tiene que hacer previas al día D, una serie de cosas que tiene que hacer el día D, el primer día en que va a dejar de fumar, una serie de consejos por si aparece algún síntoma de síndrome de abstinencia y unas recomendaciones en caso de desliz. Y finalmente, el último punto de la primera visita es la prescripción farmacológica. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que se ha explicado anteriormente lo tenemos que realizar con cualquier paciente. Es decir, si tenemos un paciente que no cumple criterios de financiación o tenemos un paciente que viene a dejar de fumar, pero que no quiere tomar fármacos o que después de hablar con él vemos que hay contraindicaciones y no puede tomar fármacos o que no puede pagarlo, porque os recuerdo que el tratamiento está financiado, no es gratuito. Es decir, la mayoría de pacientes pagarán entre un 40 y un 50% del total del tratamiento, que suele ser unos 40 euros por caja. Hay gente que no puede pagarlo. Entonces, lo que os comentaba es que si por alguna de las razones no pudiésemos o no quisiera tomar tratamiento farmacológico, todo lo anterior que os he explicado habría que hacerlo igual. La diferencia solamente es que hay que hacer lo mismo, pero sin apoyo farmacológico. Entonces, es muy importante que le expliquemos al paciente la función del tratamiento farmacológico. La función del tratamiento farmacológico no es que el paciente no tenga ganas de fumar, sino que la función principal es que el paciente no tenga un síndrome de abstinencia, no tenga un mono. Hay que decirle que no hay que crear falsas expectativas, no hay tratamientos mágicos, no hay una pastilla mágica que tomándola se le vayan las ganas de fumar, y es importante que en esos momentos en que a pesar de tomar el tratamiento el paciente tiene ganas de fumar es cuando tiene que poner en práctica las conductas alternativas que le hemos explicado. Veréis que en el documento que os hemos aportado se hace referencia a una serie de anexos para el tratamiento farmacológico. Los anexos 10, 11 y 12 hacen referencia a terapia sustitutiva con nicotina, que aunque no esté financiada, si vosotros creéis que el paciente la debe de llevar de forma solamente con TSN o como apoyo para vareniclina y bupropion, aunque no esté financiada, lo tenéis que recomendar. Y tenéis los anexos aquí para que sepan cómo se debe de tomar. El anexo 13, que es el de bupropion, y el de 14, que es el de vareniclina. A la hora de prescribir, desde Consellería se nos han asignado una serie de diagnósticos. De entrada, en esta primera visita tendríamos que iniciar el tratamiento farmacológico y el diagnóstico que se debe asociar para iniciar el tratamiento farmacológico es el F17210, que es de dependencia de la nicotina, cigarrillos sin complicación. En el caso de tratamientos de continuación, es decir, el segundo y el tercer mes, ahora estamos en la primera visita, sería el diagnóstico F17211, que es de dependencia en remisión. Estos dos diagnósticos dan opción a prescribir el fármaco tanto si el paciente cumple criterios de financiación como si no. Es decir, que si no cumple criterios de financiación podríamos prescribirlo
pero no le saldría financiado, no le saldría con ese descuento del 40 o el 50%. En el caso de que el paciente sí que cumpla criterios de financiación, se nos abre un desplegable y al diagnóstico anterior se añade la F de financiación. Es decir, en esta primera visita, el diagnóstico asociado sería F17210, añadiendo la F de financiación. ¿Vale? Esto lo vamos a ver ahora en pantallazos. Esto sería cuando ponemos el diagnóstico F17210, se nos abre esta pantalla y clicaríamos en prescripción. En el caso de que el paciente cumpla los criterios de financiación, que como ya hemos hecho la historia clínica de tabaquismo de Abucasis, hemos comprobado que sí, haríamos el diagnóstico extendido, que es el F17210, y que por lo tanto ya entraría en criterios de financiación. Aquí clicaríamos sobre F17210F, se nos abre una pantalla de prescripción y aquí nos da la opción de prescribir tanto bupropion como vareniclina. Indicaros que vareniclina tiene dos presentaciones, una presentación de inicio y una de continuación. Como estamos en la primera visita y estamos en el primer mes, clicaríamos sobre la primera presentación, que es el tratamiento de inicio. Cuando clicamos en bupropion o vareniclina, se nos abre una pantalla que nos recuerda si el paciente cumple los criterios de financiación, es decir, estar incluido en un programa de apoyo de disociación tabáquica, que en este caso sí que está porque nosotros lo estamos atendiendo a través de la historia clínica de Abucasis, debe tener una motivación expresada, debe ser un paciente que fume más de 10 cigarrillos o el test de alfajes variado sea mayor de 4, todo esto, como ya lo hemos hecho, simplemente en texto pondríamos que cumple criterios de financiación y pasaríamos a prescribir el tratamiento. Este es el anexo número 13 que hace referencia al bupropion, en el que se le explica qué es, para qué sirve, cómo se utiliza y problemas que pueden aparecer. Y este es el anexo que hace referencia a vareniclina, con lo mismo, que se le explica qué es, para qué sirve y problemas que pueden aparecer. Con este último punto habríamos acabado lo que hay que hacer en la primera visita, que os lo recuerdo rápidamente, que es registrar en la historia clínica de tabaquismo, felicitar por la decisión y darle la lista de motivos, el anexo número 6, explorar peso y tensión arterial, dar el anexo número 5 de autorregistro y el anexo número 8 de ejemplos de conductas alternativas, insistir en que nos lo traigan rellenados para la segunda visita, daríamos la guía y ayuda para dejar de fumar y el compromiso del día D, que ya hemos visto antes, y realizaríamos la prescripción farmacológica. Hay una segunda visita opcional que, como os digo, la intervención breve la realizaría a los 15 días, pero en este caso, como por los criterios de financiación nos vemos obligados a realizarla una por mes, una el primer día a los 30 y a los 60 días, esta visita la hemos puesto como opcional. Por lo tanto, si tenéis tiempo y tenéis oportunidad de hacerla, se hace. Y si no se puede hacer, esta visita opcional la haríamos el contenido en la segunda visita. En esta primera visita opcional habría que registrar en Abucasis, lo que ya hemos hecho anteriormente. El objetivo sería valorar una semana después del cese las dificultades de los primeros días. Por lo tanto, se realiza a partir de la segunda semana, es decir, entre el día 8 y 15, ya que en teoría el día D lo hemos puesto entre el día 8 y el día 10 y lo que queremos valorar cómo van los primeros días. Y los aspectos a tratar en esta visita sería una revisión del anexo de consumo y de la lista de conductas alternativas, elaborar estas conductas alternativas y ponerlas en práctica, valorar e informar si han aparecido síntomas del síndrome de abstinencia y con esto acabaríamos el contenido del primer vídeo. Os quiero recordar que tanto el documento de la propuesta de adaptación como este vídeo, así como los anexos, los tenéis disponibles en el blog del grupo y en la página de la sociedad. También recordaros que el día 31 de mayo del año pasado hicimos un monográfico que está colgada tanto en el blog como en la página de la sociedad, en el que hacíamos una actualización del abordaje del tabaquismo, hablábamos del tratamiento farmacológico, de la prescripción en grupos especiales de fumadores y también hablábamos de los nuevos productos por calentamiento, concretamente de los cigarrillos electrónicos, de lipos y de las cachinas.
Si tenéis cualquier duda, podéis hacernos llegar vuestras preguntas a través del correo de la sociedad y proponeros que visitéis la página web de la Semana Sin Humo de la SENFIC, que aquí tenéis la dirección, e invitaros a formar parte del grupo de abordaje de tabaquismo. Y con esto acabamos lo que es el primer vídeo y os animo a ver el segundo vídeo en el que desarrollaremos la segunda y la tercera visita y la segunda opcional. Gracias por la atención.